Hola, hola, buenas noches a todos. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, Rox, ¿cómo va? ¿Cómo va el Día de Muertos por allá en Oaxaca, Ana María? Cancún, ¿cómo están todos por allá? Isa, Isabel, ¿cómo están? Muy buenas noches. Eso es todo, muy bien. Vamos a empezar el día de hoy. Hola, Gis. Buenas noches a todos, a todas. Vamos a tener hoy un tema que me gusta mucho, me gusta bastante y que además muy frecuentemente tengo pacientes, es muy frecuente que la gente tenga duelos inconclusos, que tenga muertes. He visto personas que tienen un duelo de, por ejemplo, muere su papá a los 4 años, a los 6 años, y me llegan a la consulta o a los talleres de 70 o 74 años, 75, y ese duelo está inconcluso, el tema de la muerte. Personas que muere su esposo, mueren sus hijos, inclusive personas que no pueden superar el duelo de un perro, de una mascota, de un gato, ¿no? El gato que se pierde, el gato que muere. Entonces, he visto gente destruida porque se muere su perro, ¿no? Que inclusive dejan de trabajar, dejan de ganar dinero, dejan de cuidarse, dejan de comer por la muerte de un animal. Entonces, el tema de la muerte es un tema, pues, del cual se habla poco, del cual en las escuelas, en la familia, no es un tema que se hable, que se eduque a las personas a manejar esto. Más bien, yo diría que la sociedad tiende a generar fantasías, muchísima ignorancia y muchísimas construcciones emocionales y mentales que llevan al sufrimiento ante un hecho que es absolutamente inevitable. Absolutamente. O sea, no hay nadie que vaya a evitar o que se pueda saltar esa experiencia. Entonces, bueno, hoy es de Halloween en muchas partes del mundo. Y bueno, Halloween es una fiesta, ¿no? Pagana, europea de hace siglos, que pasa a Estados Unidos y bueno, como de costumbre se hace una cuestión comercial, una cuestión de pagar las fiestas, de tomar alcohol, de gastar en los disfraces, un tema comercial se ha hecho. Es un tema, bueno, donde Hollywood, pues obviamente antes, hoy en este año no por la cuestión de la pandemia, pero antes, pues había pues, las películas, ya se hubieran estrenado ahorita tres, cuatro películas de horror, que Viernes 13, que la película de Halloween, que Los Muertos Vivientes y no sé cuántas cosas, los zombies, ¿no? Entonces, bueno, y mañana, que es 1 de noviembre, aquí en México, pues lo mismo, es una fiesta para recordar a los muertos, ¿no? Donde se hacen los tamalitos, donde se ponen los altares, las calabazas, con piloncillo y un chorro de cosas. Entonces, bueno, se me ocurrió, obviamente, este día, pues pues no hay fiestas, es sabadito. Además, astrológicamente, hoy hay una luna azul, astrológicamente hoy es un día muy fuerte para transformar cosas externas, transformar cuestiones del alma, de la mente. Y es un fin de semana donde puede haber muchos cambios inesperados en nuestra vida por una oposición que hay en Urano en Tauro
el Sol que está en completa oposición a 180 grados en Escorpio y la Luna en Tauro, ¿no? Entonces hay energías, Tauro, que es casa 2, Escorpio, que es casa 8, están justamente en oposición y es un fin de semana fuerte. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy un poquito acerca de la muerte, todos los conceptos, todo el sufrimiento, esperando que podamos contribuir, ¿ok? Antes de empezar, dentro de 15 días voy a dar un taller de barras de Access, por acá por mis rumbos, y voy a dar también el domingo, que es 15 de noviembre, voy a dar el taller de Facelift por acá por mis rumbos. Si a alguien le interesa, le llama, le contribuye, pues me puede mandar un mensajito para pasarle toda la información disponible. Hay descuentos importantes de inscribirse con en adelanto. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar. En primer lugar, la muerte ha sido un tema que siempre en lo personal me ha apasionado desde pequeño. Siempre la muerte, ¿qué es la muerte? ¿A dónde se va el alma? Todos los conceptos, las calaveras, la oscuridad, era algo que desde niño yo sentía muchísima atracción por ello. Siempre ha sido como una pasión para mí eh, investigar. Tan investigué que, bueno, ya les voy a platicar ahorita, he experimentado lo que es la muerte en carne propia, en esta vida, en este cuerpo que ustedes están viendo. Saludos a todos, Mau, ¿cómo estás? Saludos a Thais, Caro, Mónica, Mari, saludos a todos. Entonces, de muy pequeño empecé a leer cosas de la reencarnación, empecé a leer muchísimo budismo desde los 8 o 9 años y wow, el budismo fue pues mi primer acercamiento con con las explicaciones y los conceptos profundos y fundamentales acerca de la muerte. ¿Por qué? Porque los budistas son los científicos de la muerte, son los monjes budistas desde hace 5 o 6 mil años han estudiado perfectamente el proceso de la muerte, desde que empieza, desde que el alma empieza a soltar las raíces del cuerpo, por dónde sale el alma, qué ocurre exactamente con el alma y con la mente en el momento en el que dejas el cuerpo. Ellos saben perfectamente cómo dirigir el alma, qué rezos hacer, qué instrucciones se le tienen que dar al alma para que se vaya. Hay veces que el alma no se quiere ir. Esto es algo extraordinariamente importante. ¿Qué pasa cuando el alma está ya afuera? El alma sale por aquí, por la coronilla, por la mollera, y el alma se agarra al cuerpo o sale del cuerpo y no quiere irse, sino que esa alma se apega a su casa, a su cama, a su esposa, a sus hijos, a sus cosas, sus pertenencias, sus coches. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué ocurre cuando un alma no se quiere ir? Que es muy frecuente. Y el alma se queda atrapada entre las dimensiones. Y mucha gente no deja ir a las personas. Y el dolor de las personas no permite el apego de la gente, el sufrimiento, los llantos, los gritos, el estarlos llame y llame y llame, no permite que el alma se vaya a donde tiene que ir, sino que se quedan aquí y se quedan atrapados en esta dimensión donde no tienen cuerpo y como no hay mucha conciencia de la gran mayoría de las almas están confundidas y sienten que están vivos, pero muchísimo. Los hospitales están llenos de estas almas, donde estos cuates pues están ahí rondando y están buscando y están queriendo hacer cosas y están queriendo pedir perdón y están queriendo recuperar cosas y no se dan cuenta las almas
que están muertas, están con su falta de conciencia, están totalmente confundidos, ¿no? Esto pasa mucho. Entonces, los budistas saben perfectamente cómo guiar, cómo enseñan a las personas, de hecho. Hay un libro muy bueno, si lo quieren leer, que se llama El libro tibetano de los muertos, que se llama El Bardo Todol, donde justamente se habla de este proceso, ¿ok? Y se enseña, hay talleres inclusive de estas cosas, y, y se le guía al alma para desprenderse rápido, sin sufrimiento, sin dolor, sin estancamientos, ¿ok? Y se permite la libre evolución del alma. Inclusive, en este libro, el libro tibetano de los muertos, que se llama Bardo Todol, vienen instrucciones para el alma cuando esté ya en la dimensión de espera, cuando esté preparando su próxima encarnación, si es que va a encarnar otra vez. Hay oraciones específicas, hay instrucciones que vienen en este libro, lo pueden comprar en cualquier librería mística o lo pueden bajar de internet o a sus lectores de libros electrónicos para limpiar karma, limpiar dolor, limpiar emociones, limpiar culpa en el momento en el que estás entre la vida y la muerte, ¿no? O sea, todavía no vas a encarnar, pero ya no tienes cuerpo. Ese momento, dicen los budistas, que es un momento invaluable porque nos permite limpiar karma, limpiar muchísimo dolor desde el alma, de la mente, y nos permite purificarnos para tener una mucho mejor vida o desprendernos de otras dimensiones. Lo pueden leer. Y hay otro libro muy bueno eh, que se llama El libro tibetano de la vida y de la muerte. Es un libro rojo, grueso, donde se explica perfectamente cómo, por ejemplo, los budistas, cuando mueren, los mismos monjes mueren, y si no mueren bien, hay un proceso que me impresionó mucho, donde no muere bien, el maestro del que muere lo vuelve a meter al cuerpo, el cuerpo revive y le dice, ok, vamos a hacerlo bien y vamos a desprenderte bien. Y entonces le ayuda a que se vaya de una manera adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué tomaría que te empezaras a instruir en el arte de morir y en el arte de ayudar a las almas a desprenderse fácilmente, libremente y sin dolor? Bueno, pues todo esto yo lo empecé a estudiar a los 8, 9, 10 años y wow, me encantaba hacer mis meditaciones, me encantaba inclusive. Estudié mucho las instrucciones de cómo desprenderse del cuerpo sin estar muerto y cómo poder ir a otros lados. Me encantaba hacer las meditaciones y todas estas cosas, ¿no? Desde entonces estoy estudiando ahora, pues ya estoy por cumplir 50 años, tengo ya un rato leyendo y les digo, tengo una experiencia que les voy a platicar que fue muy fuerte, que fue una experiencia de muerte. Ah, y esta experiencia, bueno, a mí me enseñó mucho. Es una experiencia que tuve a los 27 años. A los 27 años, las personas tienen una cosa astrológicamente que se llama el primer retorno de Saturno. Saturno, que es el planeta astrológicamente que maneja nuestro karma, que nos da nuestras lecciones, nos da varias lecciones muy fuertes. En primer lugar, a los 7 años, la rotación de este planeta nos permite sellar nuestra autoestima. A los 7, 8 años es el momento en el que un ser sella su autoestima con la energía, los pensamientos y los programas que le fueron heredados por sus padres. A los 21 años, que es una segunda cuadratura de Saturno, es donde uno se vuelve adulto realmente y viene un apretón fuerte para el ser.
Y a los 28, pero el zape que nos da ahí Saturno empieza a los 27, a los 28 más o menos, y es fuerte. A los 27 años, el universo, el mundo, la vida, el alma, el cuerpo, cuando no hemos aprendido, cuando no nos hemos dedicado a aprender, a cumplir con las lecciones a las cuales venimos, todos nosotros venimos con tres o cuatro tipos diferentes de lecciones. Por ahí tengo en YouTube, probablemente podría hacer otra nueva versión de ese video, la que son las dos lecciones del alma cuando venimos cuando encarnamos en esta tierra, que son las cosas que venimos a aprender. Bueno, a los 27 años, cuando no has aprendido nada, cuando has aprendido poco o cuando has sido resistente a soltar tus vicios, tus apegos, tus enojos, tus actitudes autodestructivas, tu codependencia y estas cosas, el universo suele darte un fregadazo, que puede ser a través de la muerte de otra persona, a través de un accidente, como fue mi caso. En el momento en el que yo me faltaban 4 meses para cumplir 28 años, tuve un paro cardíaco por situaciones y me desprendí. ¿Qué sentí? Bueno, en primer lugar, bueno, sentí el calambre aquí en el corazón, sentí cómo se contrajo, cómo la sangre dejó de latir y sentí obviamente que la visión se me puso negra, se me puso todo oscuro, se me borró todo, perdí la fuerza y después empecé a sentir mi cuerpo frío. Pero no era mi cuerpo, empecé a sentir la energía. Toda la energía dentro de mi cuerpo la sentí como fría, 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 fría. Y empecé a sentir cómo se empezaba a contraer ese frío desde los pies y las manos y toda la energía empezaba a irse a la columna, a la médula espinal, hasta que dejé de sentir el cuerpo y solo sentía el frío dentro de mi espina dorsal y sentía el frío, sentía como si tuviera hielos allá adentro. Y después claramente sentí como giró así con esas puertas que se abren, como gira lo que llaman el séptimo chakra. Sentí como si hizo un agujero y sentí como ese frío, que era mi alma, empezó a salir poco a poquito y dije, o sea, tuve conciencia en ese momento, dije, adiós. O sea, adiós, ¿sí? Y salí casi todo completo. Eh, tuve la experiencia de que justo cuando ya estaba ya por salir, tuve contacto con unos seres, unos señores ahí que se me aparecieron, no les cuento mucho, y wow, tuvieron una charla muy impresionante conmigo. Me regañaron porque no estaba cumpliendo mis misiones, no estaba caminando a mis acuerdos, a las cosas que yo realmente venía a hacer a esta tierra. Y pues no me estaba tratando bien, no me estaba queriendo, estaba con mucho resentimiento, estaba con mucho dolor, vivía muy deprimido, vivía con muchos temas de autodestrucción. Y pues me pusieron una regañada. Y me preguntaron, ¿realmente es el momento donde ya te quieres ir? ¿Realmente ya no quieres vivir? Y wow, ahí sentí la muerte. Y cuando es mi alma, mi ser, reflexionó, porque según yo me quería morir. Pero reflexioné en ese momento y dije, no, 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 no tenía hijos, no tenía realmente nada, ninguna responsabilidad. Pero dije, no, 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 yo creo que voy a regresar. Y me dijeron, si regresas, pues vas a cumplir con las misiones, con tus acuerdos y con lo que tú determinaste que venías a hacer esta tierra. Y me regresaron.
me regresaron y latió mi corazón y mi cuerpo empezó otra vez a calentarse. Bueno, estaba frío, estaba helado. Yo estaba completamente pálido con los labios morados. Y wow, cuando regreso y me siento y veo todo, todo cambió. Esa experiencia, esa experiencia es la que me tiene dando estas clases, la que me tiene dando estos cursos, porque en ese momento yo estaba terminando mi especialidad en cirugía general en el Hospital General de México y ya estaba aceptado para estudiar cirugía plástica, que entré. Pero fue muy curioso porque cuando yo ya entré ahí en el Hospital General de México, entré a estudiar la especialidad de cirugía plástica, yo ya sabía que iba a terminar la especialidad, pero yo ya, después de esa experiencia, yo ya sabía que me iba a dedicar a otra cosa. Antes de esta experiencia, que fue en junio, el 27 de junio de 1998, a las 5:30 de la tarde, fue este show. Yo ya sabía que no iba a hacer eso. En realidad, dentro de mis valores, antes de esta experiencia, era tener mucho dinero, era ser muy famoso, era ser muy reconocido, era tener así, pues, la muchacha muy guapa y eran como sueños de ego, sueños que provenían de mi ser, de una persona con una baja autoestima, pero que quería ganarse la aprobación del mundo a través de ser famoso, a través de ser un gran cirujano plástico, ¿no? Que sí fue un buen cirujano plástico en su momento, pero esa experiencia me cambió, wow, toda la visión de mi vida. Ahí empecé a voltear a ver mi existencia, que fue una visión que tuve en el momento de desencarnar. Pude voltear desde ahí a ver un túnel donde veía toda mi vida. Literalmente veía un túnel con todas las imágenes de todo lo que había hecho, mis emociones, mi dolor, mi depresión, mi daño interior, ¿no? Obviamente mi cuerpo estaba mucho más viejo que lo que estoy ahorita, o sea, esto fue hace 23 años, y me veía muy acabado, estaba muy arrugado de mi frente, estaba muy arrugado aquí, tenía patas de gallo, yo me veía ya muy viejo, o sea, realmente mi cuerpo estaba ya sin energía. Y tomé la decisión de que pues tenía que resolver todo eso de alguna manera. Todavía no termino al 100%, he resuelto muchas cosas, evidentemente. Y a partir de ahí, mis queridos amigos, pues fue que tomé la decisión de sanar, de limpiarme, de no querer volver a vivir esta experiencia, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó después? Es toda una larga charla, ¿no? Pero les comparto esto porque quiero que sepan que yo viví esa experiencia y que entiendo en carne propia qué es la muerte. Lo entiendo bien. Aparte, antes de eso ya había estudiado acerca de la muerte y después de eso la estudié todavía con mayor ahínco. eh, y bueno, hay muchas cosas. Hay un libro muy padre. Bueno, hay varios libros muy padres que les voy a recomendar para entender esto de qué es la muerte, cuál es el proceso. El primer libro que les voy a recomendar es el libro tibetano de la vida y de la muerte. Buenísimo, buenísimo. Eh, Después, uno de mis libros preferidos que se llama Conversaciones con Dios, el tomo uno y el tomo 3. ¿Ok? En los dos tomos hablan perfectamente acerca de los procesos de muerte, de desencarnación, de encarnación, cómo son todas estas cosas. Y hay otro libro de una autora que se llama Anita Moorjani. Inclusive la pueden buscar, tiene un canal de YouTube
que es una señora que tenía cáncer, estaba ya terminal, cayó en una terapia intensiva, creo que en Estados Unidos, y ya estaba terminal, ya le habían dado los santos óleos, todo este rollo, y cae en coma. Y su alma se va, pero a ella se la llevan a un lugar. Y estuvo en coma como 7 días o 14 días, no me acuerdo. Estuvo en coma un buen rato. Y los maestros allá, estos seres que a mí me... Cada uno de nosotros tenemos maestros diferentes, de diferentes niveles, de diferentes lugares, y que tienen... Cada uno de nuestras almas pertenece a diferentes razas espirituales, venimos de diferentes partes del universo, de diferentes dimensiones. Somos, aunque estamos metidos en el cuerpo humano, pertenecemos a diferentes órdenes espirituales. Esto es algo muy importante. Entonces los maestros de esta señora Anita se la llevan y le enseñan infinidad de cosas acerca de la vida y de la muerte. Y una de las cosas que le enseñan es que la muerte no es mala, que la muerte no es fea, que de hecho la muerte no existe como tal. O sea, existe el abandono del cuerpo físico. Existe que tu alma ya no le sirve estar en un cuerpo físico y esa alma requiere para su evolución, requiere ir a otro lado, requiere descansar un tiempo de esta realidad, requiere recibir algunos otros aprendizajes en otro lado y después va a continuar con su existencia en otro lugar o regresar a esta realidad, depende de qué sea lo que más le contribuya a esta persona. Anita es Moojani, Anita Moorjani, Moorjani. Búscalo en YouTube y tiene su libro donde escribe toda esta experiencia se los recomiendo sobre todo a todos, pero a las personas que están cargando con el miedo a la muerte, el miedo a desencarnar, el miedo a que se mueran sus hijos, el miedo a sus padres, o que están en un proceso de duelo que no han sellado reciente o viejo, les recomiendo que lo lean. Se llama Muriendo para ser yo o Muriendo por ser yo, algo así. Y le pasa algo similar, muy similar a lo que me ocurrió a mí, pero fue mucho más largo. Fue una experiencia de 7 días. La mía fue de unos minutos, 3 minutos, 4 minutos, no sé. Y ya, pero ella estuvo 7 días allá y en este libro, Muriendo por ser yo, escribe toda su experiencia desde antes del coma, desde la desencarnación, y escribe toda la información que le dieron acerca de la vida, de la muerte, del universo, del alma, y la verdad está muy interesante, así es que les recomiendo que le echen una leída. Allí en su canal de YouTube tiene muchísimas conferencias, ¿ok? Wow, pues lean. Pues yo he leído mucho, he experimentado mucho, y otro de mis contactos con la muerte, también muy interesantes, es el hecho de, bueno, a los 17 años, muriendo para ser yo, a los 17 años, yo empecé a hacer autopsias, yo empecé a destazar cuerpos. Dentro de mi gusto por la muerte, de mi gusto por la medicina, por el cuerpo humano, desde mi curiosidad de ver cómo funcionamos por dentro, en los primeros meses que entré a la Facultad de Medicina, en 1987 empecé, y me iba allá al Hospital General de Balbuena en la Ciudad de México, con mi amigo Héctor, que ahora es ginecólogo, por ahí anda. Nos íbamos a hacer autopsias.
ahí los dos, y los domingos en la mañana, eran nuestros domingos. A las 8 de la mañana ya estábamos ahí en el hospital y bueno, pues ahí en Balbuena, pues siempre había cadáveres, ¿no? O sea, los sábados en la noche, los viernes y sábados en la noche es donde más llegan cadáveres a los hospitales de traumatología. Y bueno, pues nos tocaba ahí y empecé a hacer autopsias durante varios meses. Empecé a sacarlo del cerebro y y bueno, pues como médico, pues ya te imaginarás, ¿no? Como cirujano, pues he visto morir, he estado presente en la desencarnación de cientos o miles de personas. Eh, He visto morir muchísima gente y yo estando presente, me ha tocado la experiencia de estar operando a una persona y que muriera en México, en mi residencia, en Cancún, en los hospitales allá donde trabajé, en el Seguro Social, en el Hospital General, en Hospitén, en la Quirúrgica del Sur. Pues me tocó siempre tener contacto con la muerte, ¿ok? Y pues bueno, con estas credenciales, pues les puedo explicar algunas cosas, les puedo compartir algunas cosas, sobre todo con la idea de no sufrir, con la idea de aprender a tener duelos sanos, que no destruyan, con la idea de que aprendamos como humanos a tener una relación sana con la muerte y en lugar de utilizar la muerte para hacernos sufrir, para tener miedo, para destrozar nuestra vida, para meternos el pie, porque murió nuestro padre, para vivir en el apego eterno y en el sufrimiento eterno. Y hay mucha gente que se suicida, no con un balazo, pero con una enfermedad, con un cáncer, porque en el fondo su ilusión es ir a ver a su papá. Muchísimo. Esto en constelaciones familiares se llama la atracción de la muerte. La atracción de la muerte. Saludos aquí a todos, a Amparina, a Laurita, allá en Monterrey, a Dani, allá en Guadalajara. Amparito también está allá en Guadalajara, padrísimo. Saludos allá. Este, entonces, ¿cómo podemos y qué conceptos requerimos para utilizar la muerte a nuestro favor? ¿Cómo podemos utilizar nuestra propia muerte, nuestra conciencia de que vamos a morir? ¿Cómo podemos utilizar la muerte de nuestros padres o de nuestros hijos como algo que nos haga mejores humanos, que nos haga más amorosos, más compasivos, que sea un combustible, la energía de la muerte, para dejar nuestras adicciones, nuestras neurosis, nuestra depresión? De esto habla mucho Carlos Castaneda en sus libros. Hay un libro que amo de Carlos Castaneda que se llama, les recomiendo mucho que lo lean también, se llama El viaje a Ixtlán. Buenísimo, espectacular libro, de los que más me gusta de Carlos Castaneda. Y hay otro que se llama Una realidad aparte también que me gusta, donde nos habla que los guerreros y los hombres de conocimiento no le temen a la muerte, la aman, la respetan y utilizan su energía para no perder el tiempo en estupideces, para no perder el tiempo en historias mensas, tontas, para dejar de culpar, para dejar de resentirnos, para dejar de tener culpa en nuestras vidas, para aprovechar cada día, para que la misma muerte nos meta en el tiempo presente y dejar nuestras fantasías mentales. ¿Y cómo usa la muerte, la energía de la muerte, las personas? ¿Cómo la usan? Para destruirse, para temer, para no dormir bien. Porque si se muere tu perrito, pues ahí vas a estar deprimido y ahí lo va a estar publicando en el Facebook
Facebook después de 10 años de que se murió. Ay, pobre mi perrito, lo quería mucho, te voy a ver dentro de poco. Y se murió mi abuelita, y ay, mi abuelita. Entonces un año ya no trabajas. Entonces hay dos maneras de utilizar la energía de la muerte. ¿Y de qué depende cómo la utilices? ¿Y de qué depende? Escúchame bien, esto es muy importante. ¿De qué depende cómo vas a vivir tu propio proceso de muerte? Hay dos maneras de dejar este cuerpo. La manera de la conciencia, de la plenitud, la manera de morir en gratitud, de morir feliz, de morir tranquilo, de morir en paz. Y la manera de morir con dolor, con sufrimiento, con culpa, con resentimientos, con una historia de sufrimiento clavada en el alma. Y por ahí hay una frase que me gusta mucho que es, tú vas a morir o todos nosotros vamos a morir tal como vivimos. Otra vez, ¿cómo va a ser tu proceso de muerte? Pues tu proceso de muerte va a depender de cómo viviste. Si mueres con la culpa de haber dejado hijos botados, de no haber amado a tus hijos, de no haberles educado, si mueres con la culpa de haber dañado personas, con la culpa de no haber respetado a tus padres, de no haber amado, de no haber sido feliz, si mueres con arrepentimiento, si mueres sin haber pedido perdón, ¿cómo vas a morir? ¿Cómo vas a morir? Si mueres con la conciencia de que toda la cuarentena te la pasaste viendo el Netflix, te la pasaste destruyéndote, te la pasaste teniendo miedo de la vacuna y miedo del COVID y miedo de Trump y miedo de los huracanes y no estudiaste y no amaste y no perdonaste y no meditaste y no leíste y no estuviste con tus hijos al 100% porque necesitabas el tiempo para estar deprimido, vas a morir mal y vas a morir con culpa. Y este concepto del purgatorio, pues es real. Si tú te mueres con culpa y tu alma se desencarna y dejas tu cuerpo y dejas un chingo de deudas, tanto energéticas como económicas, y dejas pobre a tu familia, ¿cómo vas a morir? Si tú aprovechas tu vida cada día, si cada día te duermes en la noche, que el proceso de dormir, ahorita vamos a hablar de esto, es un proceso de muerte transitoria y pequeña. Ujú. Cada vez que vamos a dormir, eh, morimos. Saludos aquí a mi querida amiga Tere, besitos y Ruth. Muchos abrazos, muchos besos. Cuando duermes, y este es el mismo proceso. Por ejemplo, en doble A y en muchas eh, filosofías de vida, dicen que todos los días hay que hacer una meditación, una recapitulación de tu día. Por ejemplo, hoy, todos los que estamos aquí, ¿hoy qué hiciste? ¿Hoy cómo aprovechaste tu día? ¿Hoy cuánta contribución fuiste para ti? ¿Cuánto bien le hiciste a tu cuerpo? ¿Cuánto amor demostraste y cuánto amor percibiste y sentiste y compartiste para otros? Hoy, hoy sábado, ¿cuánto disfrutaste tu vida? ¿A cuántas personas hiciste sentir amadas o importantes? ¿A cuántas personas les compartiste algo importante?
¿Qué hiciste para que este mundo sea mejor hoy? ¿O te hiciste güey y no hiciste nada? Y pasó el día como si no hubieras existido. Entonces hay una cosa que es todos los días en la noche, antes de dormir, cerrar los ojos y preguntarse, este día, ¿cómo lo viví? Hoy aproveché mi día, aproveché mi tiempo, aproveché mi cuerpo, o hoy destruí, no hice ni madres, me la pasé viendo el Netflix. Y no está mal ver el Netflix. Ahorita acabo de ver la película de Venom, que nos gusta con mis hijos. Vimos una comedia, pero también eso es parte de la vida, pero sin excesos, pues, sin suceder, que bueno, nos vemos el lunes, padrísimo. Eh, todo es válido. Tampoco vamos a estar trabajando todo el día. Necesitamos un equilibrio, pero nos vamos a la flojera, nos vamos a la fiesta, nos vamos a la party nada más, a la depresión. ¿Es válido estar deprimido? Sí. A veces yo percibo cierto grado de depresión. Sí, es válido. Es necesario y es normal. Ningún ser humano va a pasar mucho tiempo sin sentir alguna tristeza, porque estamos aquí, ¿no? Y hay muchísimas maneras de trabajar esto. Entonces, es lo mismo. Si te dijeran vas a morir dentro de media hora y cerraras tus ojos y vieras tu vida en una película, en una pantalla, hasta el día de hoy, ¿te irías feliz? ¿Te irías con gratitud? Gratitud contigo, gratitud con tu cuerpo, gratitud con tu familia, gratitud, wow, con tus padres. Aunque pues, a lo mejor no hubo una relación muy demasiado bonita. ¿Cómo te irías? Ujú. ¿Por qué existe tanto desequilibrio? ¿Tanto desequilibrio en qué, Thais? Pregúntame así, ¿desequilibrio en la muerte? ¿Desequilibrio en nuestros actos? ¿O cómo? Pregúntame otra vez un poquito más específico y ahorita compartimos. Con mucho gusto. Bueno, vamos a compartir algunos conceptos que pueden ayudar. En primer lugar, vivimos en un universo y la gente no está acostumbrada a ver el universo, cómo funciona, cómo está construido. La gente ni siquiera tiene conciencia de los días, de los procesos que ocurren en el día y en la noche. En un día, si tú te sientas en un jardín, en una montaña, a ver el día, vas a entender muchas cosas de tu vida, del universo. Por ejemplo, en todos los planetas, en todas las galaxias, a todas las plantas, a todos los árboles, a todos los seres, siempre hay una polaridad que es la construcción y la destrucción, el crecimiento y el envejecimiento, el nacimiento y la muerte. Por ejemplo, en la mañana, aquí donde vivo está amaneciendo a las 7 de la mañana, sale el sol y a las 7:30, 8 se oculta el sol. Día, noche, día, noche. El día es como la vida. Y así lo conceptualizaban los aztecas, los mayas, ¿no? Tenían así algunas leyendas de que el sol moría cada vez y que la luna revivía. Después la luna moría y después el sol salía. Y así es nuestra vida. Nacemos, tenemos
un punto alto, tenemos un ocaso, una vejez, y después tenemos que descansar. Nuestra alma no, a ver, escúchame esto. Nuestra alma no podría y no le gustaría vivir eternamente metido en un cuerpo físico. Hay un cuento de Jorge Luis Borges que les voy a recomendar que lo lean. Es un cuento que viene contenido en el Aleph. Busquen el Aleph. Y hay un cuento, no me acuerdo específicamente acerca del título del cuento, pero habla de la inmortalidad. Y habla de un tipo que vivió en Egipto, que participó en la construcción de las pirámides de Egipto, que conoció a Cristo, que viajó por toda Europa, que vivió con el Imperio Romano, que vivió la Revolución Francesa, y que no podía morir. Y ahí Borges explica lo que ocurriría con un alma que no muere. La desesperación de decir, ya quiero descansar. El alma no está, no es una experiencia padre vivir para siempre. Necesitamos nuestro día y nuestra noche y así funciona el alma. El alma tiene días. Naces, te casas, tienes hijos o eres exitoso, viajas, te diviertes, etcétera. Te vuelves ya anciano y pasando un tiempo. Ahorita voy a hablar de eso, Isa. Y bajas. Estoy hablando de esto, pon un poquito de atención. ¿Ok? Estoy yendo hacia allá, pon atención. ¿Ok? Cuando es la noche, es decir, cuando el alma no está aquí en la tierra, el alma descansa de tanta chinga, de tanta preocupación, de tanto dolor, de hambre, de cansancio. El alma tiene que descansar también, como tú tienes que descansar en la noche. ¿Qué pasa si no duermes en la noche? Al otro día no rindes. Entonces es lo mismo. El alma tiene que pasar por un proceso de descanso, un proceso de preparación, un proceso de recapitulación y después vuelve a salir, vuelve a nacer y después vuelve a morir. Y el alma funciona igual que el día y la noche. Igual que tú en un día tienes que dormir, el alma tiene que descansar. La gente resiste la muerte por varias cosas. En primer lugar, por falta de conciencia, por cuentos que han inventado particularmente las religiones, específicamente las religiones de derivación judeo-cristiana, donde te dicen tienes una vida, una oportunidad, y lo más seguro es que te vayas a ir al infierno para el sufrimiento eterno. Porque tienes que hacer esto, tienes que ir a misa, tienes que comulgar, al menos una vez al mes, una vez al año, tienes que ir a misa al menos una vez a la semana, tienes que dar el diezmo, no puedes tener relaciones sexuales si no estás casado, si no te han dado permiso. Y pues, ¿quién cumple todas esas cosas? Pues nadie. ¿Sí? No tienes que robar, no tienes que mentir. Pues ¿quién ha mentido? Pues todos mentimos. ¿Quién ha deseado al hombre o a la mujer del prójimo? Pues todos, en algún momento de la vida. ¿Quién ha robado? Pues casi todos, aunque sea una paletita, un chocolatito o una lana. Entonces, ¿por qué tenemos tanto miedo? Por la ignorancia, por la falta de conciencia, fundamentalmente de qué, bueno, de las religiones. Cuando una religión te dice que te vas a ir al sufrimiento eterno, ¿cómo no te va a dar miedo? Cuando una religión te dice que Dios juzga y que Dios predominantemente es un tipo que está todo el tiempo viéndote para fulminarte y castigarte por toda la eternidad,
¿Cómo no te va a dar miedo? Cuando en los libros sagrados solo hay guerra, solo hay devastación, solo hay muerte, solo hay aniquilación, y el punto más alto del libro sagrado es cuando al ser más sagrado lo crucifican, lo torturan, lo madrean, y cuando el libro termina con un apocalipsis donde aparece la prostituta, donde aparece el dragón de las 7 cabezas y donde todo el mundo es castigado, donde te hablan de un Dios que devasta y castiga y lastima, y has tenido vidas y vidas creyendo esto y naciste y te hicieron hacer la primera comunión, ¿sí? Y hay religiones que son muy duras con esto. ¿Cómo no vas a tener miedo? Y todas estas creencias y todos estos miedos implantados son implantes que tenemos aquí, ¿ok? Todas estas cosas nos hacen vivir en el miedo. Esa es una parte. La otra parte, Isa, ahorita hablo del suicidio, Viridiana. La otra parte es la falta absoluta de conciencia que vivimos en esta sociedad occidental. Absurda, estúpida. Los programas de educación en el planeta no sirven absolutamente para nada. ¿Qué es importante que aprendamos de niños como seres humanos? Es importante que aprendamos a vivir. Es importante que desde niños, desde la primaria, se nos enseñe qué es la vida, cuál es la experiencia que venimos a vivir. Es importante que en la primaria se nos enseñe quién somos, cómo estamos constituidos, cómo funciona nuestra alma, por qué a nuestra alma le gusta venir a encarnar. Es importante que nos enseñen cómo funcionan las emociones. Es importante que nos enseñen a relacionarnos, que nos enseñen cuáles son las reglas del amor. Es importante que nos enseñen las reglas de la economía. Pero ¿qué pasa en esta realidad? Dentro de esto, es importante que nos enseñen qué es la vida, qué es la muerte, qué es nacimiento y qué es el fin. Pero el ser humano, desde su estupidez infinita, como decía Einstein, en este universo solo hay dos cosas infinitas. Y así es, el universo y la estupidez humana, la imbecilidad y la falta de conciencia del ser humano. ¿Qué hacen? Toda esta información, que es la importante, te la ocultan y te la prohíben, y la misma Iglesia Católica y todos estos libros que hablan de la sabiduría que requerimos tener, tiene una lista de libros que están prohibidos y que si los lees te excomulgan, porque ellos quieren que vivas en el miedo a la muerte y en el miedo a Dios. Y te lo dicen, requieres tener miedo a Dios, temor a Dios, y es la base de una buena vida. Es lo que nos enseñan las religiones. ¿Ok? Los sistemas educativos nos enseñan quién era Benito Juárez, quién era Simón Bolívar, quién era Cristóbal Colón. Nos enseñan cuál es la capital de Camerún. Nos enseñan cuáles son los ríos de Hungría. Nos enseñan, puras, perdón lo que voy a decir, puras pendejadas. Los niños, durante los 6 años que están en la primaria, solamente estudian. El 95% de lo que les enseñan son pendejadas que no sirven para nada, que desgastan su energía, que desgastan su mente, que nunca van a utilizar y nunca les enseñan las cosas importantes de la vida. Simplemente no nos preparan
para ser responsables, para ser independientes, para ser amorosos, no nos preparan para perdonar, para manejar nuestra energía y para mantener un cuerpo sano, que es lo que a los niños les tendrían que enseñar. ¿En cuántas escuelas se les enseña a amarse, a respetar su cuerpo? ¿En cuántas escuelas se les enseña a poner límites? Dentro de todas estas cosas que no se nos enseñan, Isa, es la muerte. ¿Cómo le podríamos enseñar a un niño desde los 6 o 7 años a no tenerle miedo a la muerte? ¿Qué aprende un niño de la muerte? Lo que escucha en su casa. ¿Y qué escucha de la abuelita? ¿Qué escucha la mamá deprimida? ¿Qué escucha del papá enojado? ¿Qué escucha el papá que se accidentó y se murió y los dejó? Y cuando muere un padre o una madre, ¿qué se le enseña al niño? Nada. Se le deja con el duelo, se le deja con el dolor, porque para empezar, los adultos no saben manejar el duelo y no saben manejar esta energía. Se nos enseña a temerle a la muerte, pero por el otro lado, se nos enseña que somos inmortales, se nos enseña a vivir como gente inmortal, se nos enseña los seres inmortales, y esto lo dice Don Juan en los libros de Castaneda. Cuando tú te sientes inmortal, te sientes con derecho a desperdiciar tu vida, te sientes con derecho a deprimirte, a vivir tu vida en emociones negativas, en dolor, creando enfermedades y creando conflictos, creando culpa e inventando historias. Sí, hoy vi en el Facebook cómo los cristianos y los católicos se pelean porque dicen los cristianos que no hay que adorar a la Virgen María, que solo Cristo y no sé qué, y ahí se estaban peleando. Y yo digo, ¿de verdad? Y peleándose así con pasión, no, es que la Virgen María fue la madre, y el otro, no, es que en la Biblia dice que no, hay que adorar a no sé qué. ¿De verdad? Desperdiciar nuestra vida en defender creencias que al final no contribuyen realmente a nuestra familia, a nuestro corazón, a nuestro crecimiento. Don Juan dice, la gente que se siente inmortal desperdicia sus días porque no tiene conciencia de que va a morir. Y pasa un mes y ya lo desperdiciaste. Y pasa un año y ya lo desperdiciaste y no hiciste ni madres. Y no lograste nada, y ni creciste, ni fuiste más feliz. ¿Sí? Entonces, la gente olvida la muerte, ignora la muerte, no la estudia, no la conoce, no sabe qué pasa cuando va a morir, aunque los libros están ahí, le vale madre. Prefiere ir al cine, prefiere ir a ver el partido del América, prefiere ir a ver el partido del NFL, pues porque eso sí. O sea, no pongas un Super Bowl, porque entonces se arma la fiesta mundial. Pero si le dices a una persona, oye, vamos a estudiar un curso acerca de cómo morir, de cómo aceptar la muerte, de cómo conocer a la muerte, te dicen, no, o sea, yo no tengo tiempo para eso. Ahí está el Super Bowl. Y ahí vas a ver el partido como si fuera importante. Entonces, no estoy diciendo que no lo veas, pero estoy diciendo que la mayoría de los seres humanos le ponen atención e invierten su vida en cosas absolutamente absurdas que no les contribuyen para nada. Entonces, ¿por qué le tememos a la muerte y por qué la resistimos? Porque no la conocemos, porque estamos llenos de ideas tontas, porque vivimos en una sociedad ignorante y sin conciencia, y porque la mayoría de las personas no hacen nada para tomar conciencia. A mayor conciencia, hoy estuve estudiando bien rico en la mañana acerca del miedo. Yo creo que el miércoles que viene voy a dar un Facebook Live acerca del miedo. Estoy estudiando unas cosas hermosas.
Ok. Lulu, ¿cómo manejar la energía del duelo? Escucha, primero. Si tienes un duelo fuerte, es porque no has estudiado, porque no has leído, porque no te has preparado, porque no has aprendido a manejar esta energía, ¿sí? Y porque no has aprendido a manejar las emociones y las estructuras internas mentales. Ahorita voy a hablar un poco más acerca de esto. Entonces, primer punto. Lulu, si no viste la primera parte, les invité a leer algunos libros. El libro tibetano de la vida y de la muerte, el libro tibetano de la muerte, Conversaciones con Dios uno y 2, ¿sí? Y Muriendo para ser yo, de Anita Moorjani. Lean estos libros y sus conceptos acerca de la muerte van a variar, van a cambiar absolutamente y les va a ayudar a tener un duelo. Voy a hablar acerca de otras cosas. Entonces, primera fuente de dolor y de duelos no sanados es la ignorancia. Las creencias falsas acerca de la muerte, las creencias dolorosas acerca de la muerte. Creencias dolorosas que tú tomaste de tus abuelos, que tú tomaste de tus padres y que de alguna manera no has tenido la oportunidad o las ganas o el interés o la energía o no sé de investigar. A ver. Si me está doliendo, ¿por qué me duele? Y te voy a decir por qué te duele. Aparte de la inconsciencia, el número uno es la inconsciencia y la ignorancia acerca del proceso de la muerte. Y ya les dije los libros que les pueden ayudar a corregir un tanto los conceptos acerca de la muerte. Segundo, el ignorar las leyes de la vida y de la muerte, el ignorar el universo. Y la gente, cuando tú tienes un duelo profundo, vamos, siempre te va a doler el que muera alguien. Pero un duelo sano, pues te va a llevar unos 3, 4, 5, 6 meses, a lo mejor un año. Está bien. En constelaciones y en biodescodificación, se considera que un año es un tiempo sano, o un poco menos de un año, para poder superar un duelo. Si el duelo pasa de un año, entonces se considera un proceso patológico. Y te voy a decir por qué. El proceso, que también es algo que no nos enseñan en la primaria y que no nos enseñan en la familia, ¿ok? Estamos acostumbrados siempre, escúchame bien, Lulú, a basar nuestra felicidad en la presencia y en la dependencia de otras personas. Y estamos acostumbrados, y es una idea fija que tiene el 98% de los seres humanos en la Tierra, la idea de que tu felicidad depende de otras personas, ya sea de la aprobación de otras personas, del acompañamiento de otras personas, o de que otras personas te resuelvan tu vida, o de que otras personas te den amor, o de que simplemente exista una persona en el planeta. En México esto es muy fuerte, muy profundo. ¿Cuántos de nosotros estamos acostumbrados a que si está mi mamá, yo soy feliz? A que si mi papá me reconoce y mi papá me da un consejo, entonces yo soy feliz. Pero cuando no está mi papá y cuando no está mi mamá y cuando no está mi esposo y cuando no están mis hijos, entonces yo no puedo ser feliz. Y esta es otra de las creaciones fatales de la mente, que es mi felicidad depende de la existencia y de las acciones de otros y no depende de mi acto, de mi pensamiento, de mis decisiones y del amor que yo puedo tener a mí, a mi cuerpo, a mi propia existencia, de la valoración que yo me doy a mí mismo, ¿sí?
y no de la valoración que hago a los demás. No estoy diciendo que no los quieras o que no los ames, pero estoy diciendo que no fundamentes tu vida y tu felicidad en base a la presencia de otras personas, sino en base a tu propia presencia en tu vida, a tus propios actos, a tus propios pensamientos, a tu carrera, a tu contribución al mundo. Y entonces vamos a tener dos polaridades. Las personas codependientes, la clásica persona, voy a dar algunos ejemplos, hay muchos de ellos, que el esposo lo hacen su Dios. Y si está el esposo, wow. Y si te reconoce el esposo, soy feliz. Y te sientes segura. Y si tu esposo te da el dinero, y si tu esposo te protege, o tu papá, entonces te sientes bien y eres feliz. Y te vuelves dependiente, te vuelves flojo. Porque entonces todo lo que te da tu esposo y todo lo que te da tu papá o todo lo que te da tu hijo, tú no trabajas en dártelo a ti. No trabajas. Te haces flojo y te haces comodino. Y entonces dejas de tener conciencia de que tú puedes generar tu propia felicidad en tu vida. Entonces, en este lado de la polaridad están las personas que no pueden vivir sin alguien más. Sin una pareja, sin un novio, sin un hijo, sin un perro. Hay personas que tienen muchos problemas para generar am, lazos emocionales o energéticos con los seres humanos. Entonces, no pueden generar relaciones amorosas realmente. Generan relaciones de dependencia, relaciones mentales, relaciones destructivas y adictivas, pero no pueden generar relaciones emocionales. Y como los perros, pues son animales muy emocionales y que ciertamente pues, generan una cantidad de afecto X. Entonces las personas, como los perros no juzgan, los perros no tienen mente, los perros no tienen conciencia del pasado, del futuro, como nosotros lo tenemos, y no tienen juicio sobre todo. Entonces es fácil conectarse con un animal que no te va a juzgar y que sabes que nunca te va a engañar, que nunca te va a dejar. Y entonces las personas generan el único lazo emocional que tienen muchos seres humanos, o sea, más o menos limpio de juicios, es el lazo que le tienen a un perro. Cuando sus otras relaciones son totalmente codependientes y destructivas. Entonces, cuando muere el perro, muere el único ser que te hacía sentir querido y aceptado en la vida. ¿Por qué? Porque tú no te has aceptado, porque tú no te quieres, porque tú no te amas, porque tú no te respetas, pero el perro sí, o tu mamá sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando muere el perro, se acaba la felicidad en tu vida. Cuando muere el gato, o se va el gato, o secuestran, hoy vi que secuestraron un perro, pues entonces se acaba la felicidad, ya no hay. ¿Por qué? Porque le diste a un animal la función de hacerte feliz. O le diste a tu padre la función de hacerte feliz. Y esto es una de las tantas cosas que no nos enseñan y que es una de las cosas que yo enseño en mis talleres, en mis pláticas, en mis consultas. La única manera, Lulú y todos, de pasar un duelo sano es aprendiendo a basar tu felicidad, tu gloria en ti, en amarte, apreciarte y generar una relación amorosa contigo mismo. ¿Por qué? Porque tú eres el único ser viviente en esta tierra que va a estar contigo todo el tiempo, invariablemente, hasta el día que mueras. Y cuando mueres, tu alma va a seguir estando contigo y vas a seguir en otras experiencias de vida, absolutamente. Si yo me amo y mi vida depende de mí, mi felicidad y mi amor depende de mí, ¿me va a doler cuando muere mi papá?
Sí, te va a doler y vas a llorar, pero no vas a sufrir. Hay una diferencia entre el sufrimiento y el dolor. Y el dolor cuando lo sientes se va y desaparece después de un tiempo. Y el sufrimiento, que es algo creado por los juicios y los pensamientos, ¿sí? El sufrimiento puede ser eterno. Y el sufrimiento puede crearse una vez y después acompañarte por 6, 7 o 10 encarnaciones. ¿Sí? Las almas, escúchenme bien, cuando tienen un duelo porque le ponen el cuerno, porque su esposo se va, porque la abandonan, a veces las almas, y esto lo veo todos los días en mis consultas de astrología, donde vemos las vidas pasadas, las almas tienen duelos de vidas y vidas y vidas y no pueden soltar a las personas y se generan relaciones codependientes a través de vidas y encarnaciones porque no se pueden soltar, porque están acostumbrados a basar su felicidad, su existencia en otras personas. Esa es una de las grandes causas del sufrimiento en la muerte. Y esto se llama apego. Apego es hacer la creación de que tu felicidad depende de la presencia de algo o de alguien. ¿Ok? Otra es el juicio y la resistencia a las leyes naturales de la vida. Si tú ya sabes que tus padres van a morir, si tú ya sabes que el perro va a morir cuando tenga 9, 10, 12 años, ¿cómo sería que sabes que todos van a morir y que tú también vas a morir y que aceptaras la muerte como un proceso absolutamente natural y no juzgaras la muerte? Y quiero que lo entiendas, la muerte no es mala, los seres no desaparecen, los seres dejan el cuerpo porque tienen que descansar y tienen que continuar con su evolución. El ser humano es tan tonto, tan inconsciente, que quisieran que sus seres queridos fueran eternos. Y se enojan con Dios y se enojan con él. "Ah, es que se murió mi abuelita. ¿Y cuántos años tiene tu abuelita? Pues 90. Ay, entonces yo les digo, ¿y cuántos años querías que viviera? ¿200 años? ¿Querías que tu abuela cumpliera 130 o 140 para que tú no sufrieras? ¿O para que tú no tuvieras que trabajar tu apego y tu dependencia a tu abuelita? Bueno, entonces todos vamos a morir. Y no hay una regla. Puede morir tu hijo de 1 año, como ocurre en algunos pacientes míos. Se muere el hijo de 2 años, se muere el hijo de 4 años, se muere el hijo de 6 años. A veces veo en el Facebook que se murió el chavo de 24 años, que chocó, que le dio un cáncer o que, no sé. Amigos, no hay reglas, no hay reglas. Todos podemos morir en este momento, en esta noche, mañana por la mañana. Y tú tienes que saber esto con conciencia, porque si tú sabes que mañana en la noche puedes morir, vas a aprovechar el tiempo en esta vida. Y no es que le tengas, no, no te estoy diciendo que tengas miedo a que vas a morir mañana, simplemente que tengas la conciencia que puedes morir mañana y vivir en consecuencia. ¿Cómo vivirías tu día si supieras que mañana va a ser el último día que vas a estar utilizando este cuerpo? ¿Qué harías? Y ahí es donde les comentaba que podemos utilizar el concepto de la muerte para sacarle el jugo a cada minuto, a cada hora. Cuando ves a tus hijos, yo cuando veo a mis hijos, que los amo mucho, y los veo sonriendo y me abrazan y me dan un beso, y pienso, wow, ¿y si este fuera el último? Y entonces disfruto cada abrazo como si fuera el último. ¿Cuántos de nosotros estamos preocupados por el dinero, por el trabajo, por el COVID? Y cuando te ves a tu hijo o cuando te pide un abrazo, estás tan ocupado
pensando en tus problemas que ni siquiera aprecias la presencia de tus hijos o la presencia de tu esposa o la presencia de tus padres. Repito, no es vivir con miedo a la muerte, es vivir aprovechando cada momento como si fuera el último. Punto. Y esto se llama conciencia. Y no es que puedas morir solo tú, sino que ellos pueden morir. Ahora, ¿qué pasaría? Ahorita contesto Viri y contesto Jesús. ¿Qué pasaría si aprovecharas cada segundo de tu vida? Cada momento que estás con tus hijos, cada momento que estás con tu cuerpo, cada momento que estás contigo. ¿Qué pasaría si en tu trabajo trabajaras como si fuera el último día que fueras a darlo todo? Entonces, ese concepto de la muerte lo podemos utilizar para aprovechar los abrazos, aprovechar los besos y amar más y hacer mejor nuestro trabajo. Como si yo ahorita dijera, ¿y si este es mi último live? ¿Y si nunca más tengo la oportunidad de volver a compartir, de poder contribuir a la vida de un ser humano? ¿Y si esta es mi última vez? ¿Cómo me gustaría dar mi última clase en la vida? Y la verdad es que así lo estoy haciendo. Por ahí me preguntaba Viridiana, ¿no? ¿Qué pasa cuando las almas se suicidan? Bueno, pues es una chinga. Cuando tú te suicidas, creas una energía de odio hacia ti, de enojo y de culpa. Muy profunda. O sea, una de las cosas que más carga kármica y energética puede haber, o tal vez la más, es el aborto. El aborto, hello, lleva una carga kármica muy fuerte. Aunque la gente diga, no, pues es un gusanito, no tiene vida, no siente nada, no pasa nada. Es también cuando no hay conciencia, cuando no se sabe lo que es un ser humano, cuando no se sabe lo que es una fecundación y un embrión, dices, no, pues lo mato. ¿Cuál es el problema? Al fin que, pues me va a estorbar. Entonces, pues si puedo matarlo, pues no la va a hacer de a pedo, no me va a demandar, y pues es un gusanito, es una lombriz, es como matar una lombriz. Bueno, esto es una falta de conciencia. Entonces, una de las cargas kármicas más profundas es abortar. Tanto para el sistema familiar, para tu alma, es una carga kármica muy fuerte que después hay consecuencias kármicas durante muchas vidas con cada aborto que haces. Y pues ahorita esto seguramente si la ve alguna feminista, pues se va a súper enojar, porque las feministas pues les gusta, es mi cuerpo y yo mato a quien quiera dentro de mi cuerpo, porque está dentro de mi cuerpo. Bueno, está bien, ahí es la conciencia. Y otra de las cargas kármicas muy profundas es el matar tu propio cuerpo, no manches. O sea, se te regala un cuerpo por el universo para que seas feliz, para que disfrutes, para que goces y tú me mato. Bueno, el suicidio lleva en las vidas subsecuentes, Viridiana, mucho alcoholismo, mucha drogadicción, mucha autodestrucción y se genera un círculo vicioso donde empiezas a destruirte, a destruirte, a suicidarte, a suicidarte, a matarte y empiezas con relaciones destructivas. Te vuelves criminal, te vuelves pordiosero en las vidas que están por seguir. Y hay una cosa que yo les digo, el suicidio no soluciona nada, empeora las cosas. Y se los digo aquí, solo hay una cosa que mejora la situación, que es la conciencia. Si te quieres suicidar es porque no tienes conciencia. Una persona que mata su cuerpo, una persona que se toma un veneno, una persona que destruye su cuerpo a través de emociones o adicciones o lo que sea, es una persona que no tiene conciencia. Y entonces hay que trabajar en la conciencia. Y contestando a Jesús Guadarrama, ¿cuántas veces reencarnamos? Ok, el filósofo, el maestro que yo sigo,
que es para mí el más verificable o eso que a mí más me resuena, a mi alma le resuena más, se llama Paramahansa Yogananda, que por supuesto les recomiendo muchísimo que lean su libro Autobiografía de un Yogi, que es una genialidad, es una cosa espectacular. Lean y este libro les va a generar mucha conciencia y les va a quitar mucho el miedo a la muerte y al fracaso y a muchas cosas, ¿no? Y es un libro hermoso, Autobiografía de un Yogi. Según el maestro Yogananda, pues un ser como tú, como yo, Jesús, o como Isabel, o como Tere, pues llevamos unas 600 encarnaciones en esta realidad, en estas dimensiones. No todas son humanas, hay otro tipo de encarnaciones, pero tenemos un promedio de 600 a 700 encarnaciones, desde que éramos neandertales o desde que éramos energías animales hasta el día de hoy. Y a veces, pues yo hago esta pregunta, que es, si en 600 encarnaciones esto es lo más que has podido lograr en 5000 años, ¿qué onda contigo? ¿Qué onda con nosotros? ¿Qué onda con los seres humanos? ¿Qué onda con esta civilización? Después de 2000 años nos seguimos destruyendo el planeta más que nunca. Después de 2000 años, poder ver que el ser humano no ha aprendido ni madres y sigue destruyendo las selvas y destruyendo a los animales y comiendo ratas y perros y puercos y comiendo humanos, comiendo todo tipo y generando comida basura. Después de 2000 años de civilización, ok, entonces más o menos esas encarnaciones. En mis consultas de cartas de astrología, yo puedo ver más o menos los destinos de 20 vidas atrás a ahora. Más o menos qué hiciste con tus relaciones, todo. ¿Cómo trabajar esta conciencia con los niños? Pues primero trabajar la conciencia en ti, Suset. Ujú. Trabajar la conciencia en ti y tú con el ejemplo primero, que es como se educa a los hijos, no con palabras, no con regaños, con el ejemplo. Y tú ya que generes una conciencia, entonces ya les puedes transmitir la conciencia. En los hijos, pues es muy sencillo porque ellos vibran con nosotros y la energía ellos la absorben. Cuando tú sueltas el miedo, ellos sueltan el miedo. Cuando tú les hablas, yo hablo con mis hijos desde muy chiquitos, desde los 6 7 años, cuando nos íbamos a acostar en las noches, hablábamos de las vidas pasadas y les hablaba de quiénes habían sido ellos en vidas pasadas y en cuántas vidas nos habíamos conocido y en qué vidas habíamos sido amigos, por qué decidimos que yo fuera su papá. Y wow, hablábamos bien rico. Y ellos, pues para ellos es normal, porque desde los 6 años yo les explicaba quiénes habían sido y quién era yo y quién ya había sido yo y cuáles eran mis errores kármicos de vidas pasadas. Y es una conversación de sobremesa en mi casa. Entonces, pues lo tenemos que hacer, ok. Thais, ¿qué pasa con las civilizaciones que ya no están? Bueno. Hay muchas temas, mi querida Thais, hay muchas cosas, muchas cosas. Algunos de esas civilizaciones, algunos estamos encarnados por acá, algunos somos mayas. Yo soy azteca, mi alma es azteca totalmente. Por ahí creo que también tuve un par de encarnaciones mayas, pero muchos de los que estamos aquí dando clases y cosas así, hoy estaba viendo un tipo que la verdad me fascinó en internet, Leo se llama, está este cuate, ¿cómo se llama? El argentino, que también es muy bueno y sabe mucho de civilizaciones. Ahí están dando clases y otros ya se fueron, ¿no? El maestro Yogananda pues ya se fue, ya no encarnó, pero también era de otros tipos de civilizaciones. Entonces, algunos ya se fueron y otros están dando clases y otros se apendejaron, ya están sufriendo y ya están destruyéndose todavía, ¿no? Bueno, Véctor, ¿qué pasa cuando un hombre mata a otro en defensa propia? Bueno,
De acuerdo a las leyes del budismo, y que son los que más han estudiado el karma, hay tres cosas que determinan el karma, que es uno, la naturaleza del acto; dos, la energía con la que generaste el acto, ¿sí? Y tres, la consecuencia del acto. Entonces, si un hombre va a matar a tu hija y tú sacas una pistola y por amor a tu hija pues, lo matas, pues bueno, lo hiciste por amor. De hecho, por ahí hay una historia de Buda que ve que un tipo va a cometer una barbaridad que lo va a condenar y Buda lo mata para salvarlo de las tragedias que iba a crear por millones de vidas, ¿no? Entonces, depende de estas tres cosas. Si es en defensa propia, pero tienes odio y lo matas con saña y lo torturas y después cuando se está muriendo le gritas y le dices cosas, pues esto va a tener una consecuencia. Si lo matas y tomas responsabilidad e inclusive le pides perdón al alma y bueno, pues no hay tanta consecuencia, es dependiendo de estas tres cosas. Debbie Bella, Bella, Bella. Adicional a temas de conciencia y conocimiento y la profundización en el tema. ¿Sería conveniente el acompañamiento de un profesional? No es conveniente en un duelo, es conveniente el acompañamiento de un profesional durante toda la vida, durante un divorcio, antes de casarte, antes de tener hijos, cuando estás embarazada, para preparar el parto, cuando recién nació el niño. O sea, nosotros como humanos siempre nos falta algo de conciencia y siempre hay alguien que tiene más conciencia que nosotros, ¿ok? Y siempre necesitamos el acompañamiento de un profesional para todos los procesos de vida. Un duelo, evidentemente, en el duelo, profesionalmente, hay que trabajar los apegos, las fantasías, las faltas de conciencia, los implantes energéticos, las cuestiones kármicas, las culpas de no haber sido un buen hijo, las culpas de no haber amado suficiente a los padres, las culpas de no haber sido un buen hermano, etcétera. La culpa de que se murió y ya no pudiste sanar esa relación. Entonces, en cada duelo, tenemos que ver cuántos apegos, cuánto odio y cuántas cosas pendientes quedaron. Y en cada persona, en cada duelo, hay raíces distintas. Entonces, absolutamente, o sea, los duelos, una persona sola, pues no lo puede pasar completamente, a menos que ya lo hayas trabajado y tengas muchísima conciencia, ¿no? Bueno, muy bien, mis queridos amigos, ya son 10:30 aquí en la Ciudad de México. Hoy es pues 31 de octubre del 2020, un año peculiar, ¿no? Les mando muchísimos abrazos, fue un placer para mí compartir, sentir su energía. Muchas gracias por estar, por contribuir, por todo, ¿no? Por escuchar. Gracias por crecer, gracias por interesarse por la conciencia. Les mando un súper abrazo, les recuerdo, voy a dar barras y facelift 14 y 15 de noviembre. Los que tengan interés en venir a tomar una clase conmigo, personalmente de Access Consciousness, donde comparto muchísimas cosas, pues bueno, ahí me mandan un mensajito. Les mando un gran abrazo, les mando muchísimas bendiciones, que tengan una excelente noche, y bueno, ojalá pues, les haya contribuido esto. Besos, abrazos y nos vemos muy pronto, el miércoles. Vamos a hablar del miedo, las raíces del miedo, por qué existe el miedo, qué es el miedo, por qué lo generamos y algunas técnicas acerca de cómo liberar el miedo de nuestra alma, de nuestro ser. Padrísimo. Nos vemos pronto. Bye.